Dios les bendiga, amados hermanos, en esta noche. Les saluda a un servidor, el pastor José Manuel Suárez Torres, y les saludo desde Cunduacán, Tabasco, la iglesia Ministerio Viva la Familia, y nos acompaña la hermana Ora Lidia Ara Sánchez y la hermana Sayán Yamilet, principalmente el Señor, ¿verdad? Esperamos que Dios nos respalde su palabra esta noche y sea de bendición para su vida, para su iglesia, para cada hermano. Vamos a elevar una oración, así que pedimos al Señor que usted nos acompañe en esta oración. Padre, te damos gracias, Señor, por la misericordia que tienes para con nosotros. Reconocemos, Señor, nuestra necesidad de ti. Sabemos, Señor, que nuestras vestiduras tal vez tengan algunas manchas, tal vez nuestra sandalia, nuestros pies, Señor, en el diario caminar se manchan y suplicamos que tengas misericordia en esta noche y nos ayude, Señor, a compartir tu palabra. Te suplicamos, Dios Todopoderoso, que seas con nosotros de una manera poderosa, especial. Danos palabra apostólica, profética, evangelística, pastoral y magistral. Muchas gracias. Amén. El día de ayer, hermanos, comenzamos compartiendo este tema, pero con otro título. El título que pusimos fue Examinándonos antes de la cena, ya que el día de ayer estuvimos ministrando la Santa Cena en la iglesia. Hoy le hicimos un pequeño ajuste, no es gran cambio, solamente le pusimos examinándonos, ya que creo yo, hermanos, que examinarse no es solamente cada vez que va a haber Santa Cena, sino que el examinarnos tiene que ser una práctica diaria y que ese examinar, hermanos, tiene que ir de la mano con un cambio de mentalidad. A veces nos examinamos, pero no hacemos los ajustes en nuestra vida y entonces necesitamos entender el propósito de examinarnos. Primera de Corintios capítulo 11, verso 28. En la Biblia de las Américas dice: por tanto, examínese cada uno a sí mismo. Esa palabra examínese, hermanos, es doquimazo. Examínese cada uno a sí mismo. Cada quien debe examinarse personalmente. Un autoanálisis, un autoexamen. Y entonces coma del pan y beba de la copa. Entonces, aquí, hermanos, encontramos pues la urgencia, la importancia de que nosotros podamos examinarnos. Fíjense que al examinarnos nosotros personalmente, hay dos o tres cosas que pueden suceder. La primera es que seamos muy severos con nosotros mismos y nos juzguemos o nos examinemos, hermanos, acusándonos. Y en un problema, si alguien tiene un problema de ¿cómo se llama esto? Cuando alguien tiene problemas de autoestima, hermanos, puede estarse examinando, pero aceptando las acusaciones del maligno. Entonces, en este examen personal, tenemos que hacerlo con la ayuda del Espíritu Santo. Porque también está el otro lado, hermanos, donde la persona puede decir, bueno, yo me he portado bien, yo estoy bien, estoy tranquilo, ¿verdad? Tengo paz. Puede ser, hermanos, pero tal vez haya problemas de conciencia, que no analiza su vida
y que cualquier actitud que haya tomado negativa la justifica. Entonces, hermanos, hay este tipo de situaciones, los que se pueden en el examen, hermanos, juzgarse severamente, como los que no se juzgan definitivamente de manera consciente. Entonces, mis amados hermanos, esto es importante para nosotros. ¿Qué es autoexaminarnos? Ya lo vimos. ¿Qué es examinarnos? Es probar, es aprobar por implicación. También dice que es poner o someter a prueba, es saber distinguir, saber discernir, es comprobar, demostrar, acreditar. Esto es examinarnos, es elegir después de ser aprobado, es designar a alguien, ¿verdad? Porque también debe ser examinado todo aquel que vaya a tomar parte en un liderazgo. Entonces, hermanos, se tiene que hacer un examen, un experimento de qué cualidades tenemos, ¿sí? Si nuestro andar tiene calidad, ¿sí? Entonces, examinarnos si estamos arreglados a la medida, a la muestra o a la proporción de Cristo. Si tenemos permitir que el Señor venga y pruebe el fruto de nosotros, como dice Cantar de los Cantares, venga mi amado y coma de su dulce fruto. Ahí está hablando pues de que el Señor venga y nos examine y vea si nuestro fruto es agradable o no es agradable. Hermanos, esto es importante porque aquí nosotros vamos a calificarnos, vamos a ponernos bien, suficiente o excelente, ¿verdad? Nuestra forma de vida. También es asentir o aprobar, puede ser, hermanos, si estamos de acuerdo con la doctrina, con la enseñanza, pero también, hermanos, examinarnos es ver si estamos o somos hábiles y somos competentes para servirle al Señor. También tiene que ver, hermanos, con una calificación que nos demos nosotros de aprobado o de reprobado en este autoexamen. Este autoexamen es importante para que no seamos, hermanos míos, no seamos juzgados juntamente con el mundo. Esto es importante, hermanos míos. Si usted sigue leyendo la Biblia aquí después de 1 Corintios 11:28, el 29 y el 30 nos habla de que debemos juzgarnos, examinarnos, debemos probarnos para ver, hermanos, si estamos aprobados o estamos reprobados. No sea que cuando venga el Señor seamos juzgados juntamente con el mundo. Entonces, el peligro de no examinarnos, hablábamos ayer de este peligro, hermano. Cuando alguien no se examina, cuando alguien, por ejemplo, no va con el médico, o por lo menos, hermanos, hacerse un chequeo de sangre, un chequeo de los ojos, un chequeo del corazón, un chequeo, hermanos, a nivel general de nuestro cuerpo. Hay el peligro de que de pronto o después de muchos años nos demos cuenta que hay una enfermedad que no se puede curar con nada ya porque ya ha avanzado demasiado. Entonces, miren, ese es el peligro de no examinarse. Romanos 1:28 nos habla acerca de aquellos que no se quieren examinar, aquellos que no acostumbran autoexaminarse. Dice, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, es decir, ellos no quisieron examinarse delante del Señor, entonces Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Entonces, cuando vemos esto, hermanos, vemos que hay mucha gente que no quiere examinarse, que cree que porque no comete muchos errores, no debería examinarse. Nosotros debemos examinarnos por las cosas que hacemos y las cosas que no hacemos. Es decir, hay pecados
que son de comisión y hay pecados que son de omisión. Entonces hay gente que dice, no, pues yo no he hecho nada malo, pero tampoco ha hecho nada bueno. Entonces hay que examinarnos. El que no se examina, hermanos, corre el riesgo de llenarse, pero de llenarse de cosas negativas. Sí, por ejemplo, aquí en Romanos 1:28 dice que como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, es decir, no se examinaron delante de Dios, que eso es lo que significa este texto, hermanos. Entonces Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Y entonces empieza una lista, el verso 29, una lista de cosas de las cuales se puede llenar una persona que no se va limpiando diariamente, que no se va examinando, porque examinarse tiene el propósito de tener un arrepentimiento y una limpieza en nuestro corazón. Estando, dice, atestados, es decir, llenos, repletos, ¿de qué? De toda injusticia. Hay gente que es injusta, hermano, que le gusta exigir, pero no le gusta dar. Hay gente que es injusta. También hay gente fornicaria, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidio, contiendas, engaños y malignidades. Cada una de estas cosas que estamos mencionando o que menciona Romanos 1:29 son cosas de las cuales se va llenando una persona por no autoexaminarse, por no evaluarse, por no analizarse. Romanos 1:30 sigue diciendo, esta sí es una lista: murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres. Si analizáramos cada uno de ellos, hermanos, nada más quiero quedarme con ese de murmuradores. Una persona puede empezar a ser murmuradora, hablar detrás de alguien, estar hablando o criticando cosas que no entiende o que no le gustaron y que, hermanos, debemos autoevaluarnos, examinarnos qué estamos hablando, qué es lo que nosotros estamos platicando con otras personas. Y Romanos 1:31 dice que dice, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. Me gustaría a mí invitarles, hermanos, para que estudien esos versos y veamos que no estemos llenos de algo de esto. Porque de la abundancia del corazón, hermanos, habla la boca, dice Romanos 1:32. Quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Entonces, mis hermanos, este es el peligro de no examinarse. Una persona que no se examina, una persona que no hace análisis de sus pensamientos, de sus actitudes, de su manera de comportarse, hermanos, entonces es una persona que cuando venga a ver va a estar justificando sus acciones. Amén. Ok. Entonces yo hice con la ayuda del Señor un esquema de lo que debemos examinarnos. ¿De qué cosas debemos examinarnos? Debemos examinar nuestra conducta, nuestra fe, lo que aprendamos, lo que aprobamos, todo mensaje, la fe, nuestra fe en las pruebas, nuestro corazón, la obediencia o nuestra obediencia. Debemos examinar la voluntad de Dios, si estamos en la voluntad de Dios. Debemos examinar la obra que estamos haciendo, nuestra obra. Debemos examinar cómo estamos ofrendando. Debemos examinar si somos diligentes, cómo es, si nuestra diligencia, pues, o somos negligentes. Debemos examinar nuestra libertad, examinar lo que agrada a Dios. Debemos examinar los tiempos que nos tocó vivir. Debemos examinar el servicio que prestamos a Dios, nuestro liderazgo, el espíritu que hay en nosotros. Si hay un espíritu, hermanos, digamos, como el que había en los hijos de Zebedeo, en los hijos del trueno, que cuando al Señor no lo dejaron pasar por Samaria, dice la Biblia que estos muchachos
o estos discípulos le dijeron, Señor, manda que, ¿quieres que mandemos que caiga fuego del cielo sobre los samaritanos? Entonces el Señor le dijo, ustedes no saben de qué espíritu son, porque el Hijo del Hombre no vino a destruir las almas, sino vino a salvar las almas de los hombres. Entonces nosotros debemos saber de qué espíritu somos. Si nosotros vamos a destruir a otros o a acabar a otros, hermanos, entonces no sabemos de qué espíritu somos o qué espíritu es el que está en nosotros. Y también debemos examinar las intenciones del corazón, hermano. ¿Por qué estamos haciendo ciertas cosas? ¿Con qué intención? Entonces vamos a iniciar qué es lo que debemos examinar. Primero que nada, hermanos, debemos examinar nuestra conducta. Vamos a ver aquí, hermanos, en la Biblia, Gálatas 6:13, en la traducción lenguaje actual dice, si alguien se cree importante cuando en realidad no lo es, se está engañando a sí mismo. ¡Wow! Luego dice, Gálatas 6:4, cada uno debe examinar, es decir, cada quien debe doquimazo, es decir, cada quien debe evaluarse, cada quien debe examinarse, debe examinar su propia conducta, cada quien. Usted tiene la capacidad de examinar su propia conducta, usted tiene conciencia, usted tiene al Espíritu Santo, usted tiene la palabra del Señor a su alcance. Nosotros tenemos esas herramientas, de manera, hermanos, que debemos examinar nuestra conducta. Si es buena, podrá sentirse satisfecho de sus acciones, tendrá paz. Dirá, está bien lo que estoy haciendo, está bien, ¿verdad? Pero no debe compararse con los demás. Ahí hay un freno. Entonces quiere decir, hermanos, que debemos examinarnos, ¿verdad? Y cómo vamos a saber si estamos bien o estamos mal. El Espíritu Santo nos va a hacer sentir si hay satisfacción en nuestras acciones. Pero eso sí, no tengo por qué compararme con otros. Que ese es uno de los detalles y uno de los errores que cometemos cuando nos examinamos. Porque estamos adoptando la actitud del fariseo, cuando dice yo ayuno 2 veces a la semana, diezmo de todo lo que gano, y no soy como aquel publicano. Es decir, se comparó espiritualmente con otros. Entonces nosotros no debemos hacer eso. Tenemos que examinarnos. Es como, hermano, cuando usted va a ministrarse con el pastor o la pastora. Se va usted a ministrar, usted va a hablar de usted, de sus errores propios, no va a hablar de los errores de sus hijos, de su esposo o de su esposa. Usted va a decir, yo tengo este problema, tengo esta situación. Igual es el examen. Al examinarnos nuestra conducta, hermanos, debemos ver si es buena. Y nos vamos a sentir satisfechos de las acciones que hemos cometido o que hemos hecho. Pero no debemos compararnos de ninguna manera con los demás. Cada uno, dice el verso 5, cada uno es responsable ante Dios de su propia conducta. Entonces, la conducta, hermanos, indica el actuar de una persona frente a determinados estímulos externos o internos, ¿verdad? Es decir, viene alguna situación externa, hermanos, en su vida suceden cosas y usted no sabe cómo actuar. Hubo una situación que se dio y usted no sabe cómo actuar ante tal situación. Usted tiene que mantener la calma, pero también ante estímulos internos, porque a veces nos sentimos enojados, molestos. La conducta humana, hermanos, refleja, mire, todo lo que hacemos, decimos y pensamos, eso, hermanos, se ve en las acciones. Entonces, tenemos que revisar lo que hacemos, tenemos que revisar o analizar, examinar lo que decimos y tenemos que analizar lo que pensamos. Eso me gustaría que
hermana, nos anotara ahí, ¿verdad? La conducta tiene que ver, hermanos, si vamos a examinar nuestra conducta, tenemos que examinar lo que hacemos, lo que decimos y lo que pensamos. Entonces, hermano y hermana, eso tiene que ver con nuestra conducta. Amén. Entonces vamos a pasar a la siguiente. Examinemos también nuestra fe. Nuestra fe es importante que la examinemos, hermano. Mire, 2 Corintios 13:5 dice, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Examinarse a uno mismo si está en la fe. Es decir, si estoy en la gracia, dice el diccionario Strong, que esa palabra fe tiene que ver con gracia. O estoy en la ley todavía. Si yo estoy en la ley, no estoy en la fe. Estoy bajo la ley. Estoy por las obras. Pero si estoy en la fe, estoy en la gracia. Estoy en el evangelio, las buenas noticias. Si solo hablo, hermanos, juicio y condenación sobre los demás, lejos de presentar buenas noticias, entonces yo no estoy en la fe. Estoy en cualquier otra religión, menos en el evangelio. Si estáis en la fe, es decir, en la doctrina, estoy aprendiendo, hermanos, estoy siendo discipulado o solamente llego a una iglesia para escuchar, para acallar mi conciencia y decirme a mí mismo, estoy llegando a una iglesia, todo bien, Señor. Pero si no estoy adquiriendo doctrina, si no estoy aprendiendo, entonces tengo que examinarme a mí mismo si estoy en la fe. Probaos a vosotros mismos, dice este verso, hermano. ¿O no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados? Fíjense. Ahora, ¿qué significa esto, hermanos, que está aquí? Dice, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Mire, ved si estáis firmes en la fe. Estamos firmes. La Biblia, en lenguaje sencillo, dice, pónganse a pensar en su manera de vivir y vean si de verdad siguen confiando en Cristo. ¿En qué estamos confiando? Nuestra confianza debe estar puramente en Cristo, hermanos. No podemos estar confiando en nuestras propias obras. No podemos estar confiando en nuestra manera de ser. Tenemos que confiar en la misericordia de Dios. Tenemos que confiar en la gracia de Dios. ¿De verdad estamos confiando en Dios o estamos confiando, hermanos, en los medicamentos? Está bien, usted y yo deberíamos checarnos, examinarnos físicamente y lo que nos den los doctores, ya hacerlo como nos dicen, ¿verdad? Y entonces, hermanos, pero primeramente hay que confiar en el Señor. Primeramente. El cimiento es Jesucristo. Luego dice otra versión, la Biblia, la palabra de Dios para todo, dice, examínense para comprobar si están en la verdadera fe. O sea que hay fe de mentira. Hay fe falsa. Y eso lo dice el apóstol Pablo cuando le dice a Timoteo, la fe genuina, la fe verdadera que habitó en tu abuela y en tu mamá. Entonces dice luego, pónganse a prueba seriamente. Entonces, mis hermanos amados, esto es interesantísimo para nosotros. Tenemos que examinarnos seriamente, con toda seriedad, porque en ello va la salvación de nuestra alma. Va, hermanos, en que nos mantengamos firmes en el Señor. Entonces, tenemos que también, hermanos, pasamos al tercer punto, tenemos que examinarnos en lo que aprobamos, es decir, en lo que elegimos, en las decisiones que tomamos. Examinemos si aquella decisión que hemos tomado está bien. Mire cómo dice Filipenses 1:9. Y esto pido en oración, dice el apóstol Pablo, que vuestro amor
abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento. Pero mire qué más dice. Verso 10. Para que aprobéis lo mejor. Es decir, para que examinen, para que doquimazo, para que ustedes elijan, aprueben lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo. Entonces, mis amados hermanos, ¿qué tenemos que examinarnos? ¿Qué es lo que estamos eligiendo cada día? ¿Qué actitudes? ¿Qué cosas estamos aprobando? Y eso lo voy a explicar ahorita con otras versiones. ¿De qué nos está hablando la Biblia cuando dice que para que aprobéis lo mejor? Para que examinemos y nos quedemos con lo mejor. Mire, la Biblia Castilian dice, hasta que lleguéis a discernir, es decir, a examinar los valores de las cosas. Esto es interesante, hermano, porque mire, tenemos que aprobar, tenemos que examinar con qué nos quedamos, qué actitudes, qué pensamientos estamos permitiendo en nuestro corazón, qué decisiones estamos tomando en la vida. ¿Cómo nos estamos conduciendo en cuanto a decisiones? Tenemos que aprender, hermanos, a discernir, a examinar cuáles son las cosas que verdaderamente valen. Y para ello digo yo que hay que tener prioridades. Hay quienes le dan más prioridad a los hijos que a la esposa o al esposo. Hay quienes le dan más prioridad al trabajo que a Dios. Entonces nosotros tenemos que discernir y que examinar ¿qué es lo que estamos valorando más? ¿A qué le estamos dando prioridad? Por eso dice la Castilian, hasta que lleguéis a discernir los valores de las cosas. Dice, a fin de que escojáis lo mejor. Quiere decir, hermanos, que llega el momento en que nosotros tenemos que elegir. Diariamente estamos en una encrucijada para discernir, para elegir, hermanos, si nosotros tomamos actitudes correctas o incorrectas, pensamientos agradables o pensamientos desagradables. Entonces, la Biblia en las Américas dice eso, la palabra de Dios para todo dice, para que así vean la diferencia entre el bien y el mal y escojan el bien. Fíjense, aquí lo dice más claro, para que así vean la diferencia entre el bien y el mal y escojan el bien. ¿Se da cuenta? Entonces nosotros tenemos que aprender diariamente, examinar diariamente, hermanos, ¿qué estamos escogiendo? ¿Qué es lo que nosotros... Cuando alguien nos molesta, hermanos, nosotros decidimos si reaccionamos violentamente con palabras, con actitudes, con formas, nosotros decidimos. No fue el diablo, no fue que la culpa de la otra persona, aunque haya hecho algo que es incorrecto, uno es responsable. Y uno escoge entre el bien y el mal. Entonces nosotros debemos dejar de culpar a los demás por las reacciones nuestras. Este es el tiempo, hermanos, de hacernos responsables de nuestros actos. Y eso es examinarnos en lo que aprobamos, examinarnos en lo que elegimos. Nadie le dijo, cásate con fulano de tal, quédate con fulano de tal. Pero es que me está yendo mal. ¿Para qué te casaste con esa persona? Tú lo elegiste. Tú elegiste a esa mujer. Tú elegiste a ese hombre. Entonces hermanos, nosotros somos los que escogemos en la vida. Hay que entonces examinarnos. Como dijo el cantante,
trata de ser feliz con lo que tienes. Dice la Biblia latinoamericana, quisiera que saquen provecho de cada cosa y cada circunstancia. A mí me llamó la atención esto, hermanos, porque mire, la Biblia dice para que aprobéis lo mejor. En la vida vamos a vivir diferentes circunstancias. En la vida, hermanos, vamos a vivir muchas experiencias. Pero vamos a sacarle provecho a cada cosa y a cada circunstancia, es lo que dice la Biblia latinoamericana. Quisiera que saquen provecho de cada cosa y cada circunstancia. ¿Cómo? Examinando todo. Examínense y examinen la circunstancia. Miren lo que dice este pensamiento. Me gustó, no sé si se vea ahí en la transmisión, pero dice, un fotógrafo no puede cambiar el paisaje. Un fotógrafo no puede cambiar el clima. No puede cambiar la posición de los edificios de una ciudad. No puede cambiar una montaña para acá. Me gustaría que el sol saliera por este lado. No, eso no puede cambiarlo el fotógrafo. Pero ¿sabe qué? Lo que sí cambia es su postura, su posición. ¿Desde qué perspectiva va a tomar la foto? Su perspectiva y los lentes de su cámara. ¿Y eso qué, pastor? Bueno, eso es importante para nosotros. Así debemos ser nosotros. Cuando no podamos cambiar una situación, porque hay gente que no va a cambiar, hermano. Usted dice, ya estoy harto de esta mujer o de este hombre. Sí, pero no puedes cambiarla. No puedes cambiarlo. Pero es que a mí me exigen que cambie, pastor. ¿Y cómo ella no cambia? Sí, pero no vas a poder cambiarla. El que puede cambiar eres tú. No vas a poder cambiarlo. El que puede cambiar y debe cambiar eres tú. Cuando no puedas cambiar una situación, cambia tu perspectiva. Cambia el punto de vista, desde dónde estás viendo las cosas y la manera en que la ves. Tal vez así se pueda sacar lo mejor de esa situación. Así como el fotógrafo saca su mejor fotografía, pero él no cambia nada. Él busca la mejor perspectiva, el mejor punto de vista. Entonces, hermanos, por eso dice la Biblia latinoamericana, quisiera que saquen provecho de cada cosa y cada circunstancia. Amén. Ok. También debemos, hermanos, nosotros tenemos que examinar todo mensaje. Todo mensaje. Mire cómo dice la Biblia en 1 de Tesalonicenses 5:20. No menospreciéis las profecías. Y cuando habla de profecía está hablando de mensaje inspirado. Esa es una profecía. La Biblia dice que en parte hablamos y en parte profetizamos. Entonces, hay profecía, predicación, enseñanza, en donde hay un mensaje inspirado. Toda profecía, toda predicación, toda enseñanza, hasta la que predica el apóstol, la que predica su pastor, la que predico yo, tiene que ser, hermanos, tiene que ser analizada, tiene que ser examinada. Pero primero dice, no menosprecies las profecías, no menosprecies una predicación, no menosprecies una enseñanza, no menosprecies la profecía, no la desprecies. ¿Eso qué significa? Este verso tiene algunas implicaciones muy importantes, pero se las voy a dejar ahí. Y la hermana nos ayuda, la hermana Lidia. Dice, eso de menospreciar es no desprecies un mensaje, una enseñanza, una profecía. Hay gente que menosprecia el discipulado. No crean que no son importantes, dice. Si les da la capacidad el Señor de profetizar, no lo menosprecies. Estos domingos yo me he quedado callado, hermano, esperando a ver si alguien en la iglesia va a profetizar.